Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Continuamos con el estudio del libro El océano de la teosofía. Vamos por el capítulo 5, el cuerpo físico y el cuerpo astral. Desde una perspectiva teosófica, el conocimiento de la constitución sectenaria del hombre es la prueba convincente de que existen realidades que no vemos, y para adquirir el verdadero concepto de nuestro ser y lo que realmente somos, debemos dejar de identificarnos con las envolturas externas que llevamos. El error que constantemente cometemos es confundir al ser humano con los vehículos temporales que la naturaleza le ha entregado para expresar conciencia. Es como confundir a la casa con la persona que vive en ella o al automóvil con la persona que lo maneja. En la clase pasada, Oscar nos comentó sobre el cuerpo físico o Chula Charira, que es la forma más densa y el vehículo de todos los demás principios durante la vida física. Recordemos que un principio es una base, los elementos o esenciales originales, las diferenciaciones fundamentales sobre y de las que se han formado todas las cosas. Generalmente, el término se utiliza para designar los 7 aspectos individuales y fundamentales de la realidad única, que se da tanto en el cosmos como en el hombre. Chula quiere decir bultoso, grueso, denso, y Charira, aquello que fácilmente se desmorona o se disuelve. El aspecto exterior que nos sugiere no permanece. Entonces, luego de esta pequeña introducción, vamos a retomar el estudio, la lectura, justamente donde quedó Oscar la semana pasada. Aunque estrictamente el cuerpo astral, Linga Charira en sánscrito, es el segundo constituyente del hombre, nosotros examinaremos la energía vital, prana y jiva en sánscrito, en conjunto con el cuerpo astral, porque a nuestra observación, el fenómeno de la vida se muestra más claramente en relación con el cuerpo. Linga quiere decir modelo o patrón. Y como ya dijimos, Charira, aquello que fácilmente se desmorona o se disuelve. El cuerpo o doble astral es la contraparte etérea del cuerpo físico denso, su doble, su duplicado. La vida no es el resultado del funcionamiento de los órganos, ni tampoco cesa o se pierde cuando el cuerpo se disuelve. La vida es un principio universalmente interpenetrante. Él es el océano dentro del cual flota la Tierra. E igualmente interpenetra nuestro globo y todos los seres y objetos que en él se encuentran. La vida labora incesantemente sobre nosotros y a nuestro alrededor, latiendo contra y a través de nosotros eternamente. Cuando ocupamos el cuerpo, empleamos simplemente un instrumento más especializado que cualquier otro para tratar con ambos, con prana y con jiva. Estrictamente hablando, prana es aliento, y puesto que el aliento es necesario para el sostenimiento de la vida en el mecanismo humano, aliento es la palabra más aceptable. Jiva significa vida y también se aplica al alma viviente, porque la vida en general se deriva de la misma vida suprema. Jiva, por lo tanto, se presta a una aplicación general, mientras que prana es más específica. Jiva es la vida o principio vital, es la vida universal, que está presente en todo y en todos. Es la fuerza vital, el poder activo que produce todos los fenómenos vitales. Es distinto en los planos físicos, emocionales y mentales. Aunque existe solo una energía que se diferencia en varias modalidades en los mundos manifestados. Prana, por su parte, es una parte de Jiva, la vida universal asociada a un individuo en particular. La actividad de prana se limita a los principios inferiores y por eso se le considera parte de la personalidad. Prana no es jiva, sino solo una manifestación limitada.
Por eso es parte del cuaternario inferior o de la personalidad. Eh, ¿En qué momentos usar la palabra jiva y en qué momentos usar prana? No sé, para un planeta se puede usar jiva o prana, o para, no sé, pues para el universo se puede usar jiva y prana, o hay un límite en que uno usa prana y un límite para el cual uno usa la palabra jiva. Bueno, no te puedo hablar de los planetas ni nada más allá, pero vamos a hablar del ser humano, ¿verdad? Entonces uno eh, como es arriba y abajo, se puede imaginar cómo puede funcionar en el macrocosmo. Entonces hablemos ahorita del microcosmo, que es más o menos lo que tenemos al tanto. Jiva es la fuerza universal, es la fuerza vital de todo el universo. Se habla de prana cuando está específicamente en un individuo. O sea, prana es lo que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro organismo. Cuando entra desde la nariz o la boca cuando respiro, ya se convierte en prana, porque jiva está en todos lados, igual que prana, ¿no? Pero si está en una planta, a ese se le llama prana, porque está especificado a una entidad en particular. Todo en el universo está compuesto de prana y de jiva. ¿Por qué? Porque es la fuerza que todo lo mueve y lo que permite la manifestación. Es esa energía que nos mueve. Pero si la aplicamos a un animalito o a una planta, es prana, porque es específica, es individualizada. Cuando hablamos de un ser humano, llámese Juan Carlos, Carolina, allí hay prana. Lo que está por fuera es jiva. Imaginémonos como la luz del sol, ¿verdad? Que emite rayos. O el aire. El aire está afuera, ¿verdad? Ese aire es jiva. Pero al momento en que ya está dentro de mí, es prana, porque está individualizado. ¿Sí? Más o menos. Sí, 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 entiendo, claro. Lo que no sabía era, más allá del ser humano, en el macrocosmos, y también se hablaba de los dos términos. Sí. Bueno, tampoco se me imagino también, como es aquí, debe ser arriba. El que está asociado a un planeta, en este caso hablemos de la Tierra, debe ser el prana de la Tierra. Y Jiva debe ser el del sistema solar. Esa es una interpretación mía. Porque Bien, como gracias. nos dice que prana es específico y Jiva es más amplio, entonces así lo asumo, como que la Tierra tiene su propio prana y el sistema solar tiene Jiva. Y a su vez, el sistema solar tendrá su prana y la Vía Láctea tendrá su jiva. Y así a escalas mayores. Pero es mi interpretación. Gracias, Carlos. Con gusto. Y bueno, también como lo que específicamente quizás lo que preguntó Juan Carlos, cuando se habla a nivel cósmico, se habla de jiva, porque ya prana también se habla como principio dentro del ser humano. Entonces, lógico, cuando estamos hablando de la energía que mueve el universo, no decimos que es prana, sino decimos que es jiva, que es la vida universal. Entonces, claro, a nivel macro podríamos decir, que es más o menos lo que estaba diciendo Caro, a nivel macro lo manejamos como jiva, pero ya a nivel micro es como prana. Por ahí más o menos lo entiendo yo también. Gracias, Daniel. Una pregunta más. ¿Y eso qué relación tendría con Fojat? Es también un tipo de gradación de Fojat. ¿Por qué? Porque el jiva también es magnético y es eléctrico. Entonces, al final, el mismo Fojat degradado. Degradado, por decirlo de alguna manera, que está limitado. O sea, sería un Fojat específico, digamos, en el caso del prana es un Fojat específico en el ser humano. Así lo entiendo yo. No se puede decir que uno posea una cantidad determinada de esa energía vital, ya que ésta regresaría a su fuente original si el cuerpo fuese incinerado, sino más bien debería decirse que esa energía trabaja con cualquiera que sea el volumen de materia en él. Nosotros, por decirlo así, secretamos o usamos esta energía vital mientras vivimos, porque estemos vivos o muertos, la energía vital está siempre allí, durante la vida, entre nuestros órganos, sosteniéndolos. En la muerte, entre las innumerables criaturas que surgen
de nuestra destrucción corporal. Entonces, prana controla también las reacciones físicas, químicas y metabólicas. También tiene un rol sistémico, ya que coordina las funciones individuales de las células del cuerpo para formar un todo organizado. Cuando se retira prana porque ha muerto el cuerpo físico, la fuerza organizadora desaparece y las vidas que conformaban ese cuerpo físico comienzan a funcionar independientemente y esto al final resultará en la disolución del organismo. No sería tan imposible deshacernos de esa energía vital como lo sería el erradicar el aire en que flota el pájaro. Y lo mismo que el aire, ella también ocupa todos los espacios del planeta. De modo que en ninguna parte podemos perder su beneficio, ni tampoco evadir su aplastante poder final. Pero para obrar sobre el cuerpo físico, esta vida, prana, necesita un vehículo, un instrumento o un conductor. Y este vehículo es el cuerpo astral. Una de las tres funciones del doble o el cuerpo astral es ser el vehículo de la energía vital. Mantiene la vida en el cuerpo físico, sirve como intermediario entre prana y chula sharira, extrayéndola de jiva. El doble astral acumula vida que distribuye con regularidad y oportunamente por todas las partes del organismo según las necesidades. La fuente principal de prana viene del sol, pero está presente en cada forma de la naturaleza. Por eso nos sentimos revitalizados al estar en contacto con ella, con la naturaleza. Para el proceso de vitalización y de la vida del cuerpo físico, se necesita el prana que aporta el polo positivo, el que viene del sol. Y también se necesita el prana del polo negativo, que es el que está representado por la comida y por la bebida que se ingiere producto del planeta físico, es decir, de la Tierra. Entonces, para que el cuerpo físico pueda vivir, requiere alimento para su nutrición, aire para su respiración y vitalidad para su absorción. Aquí no estaría de más decir que uno de los medios principales por el cual es incorporado el prana es a través de la respiración. Algunos por ignorancia practican pranayama, lo que puede causar el aumento del flujo de prana mientras que los nadis están obstruidos. Los nadis son los canales sutiles por donde circula prana. Entonces, estos nadis están obstruidos por el estilo de vida que llevamos, ya sea en el plano físico, en el emocional o en el mental. Y lo que se lograría es que fluya violenta y descontroladamente, causando desbalances físicos y psicológicos. La respiración se controla automáticamente cuando la mente está controlada. El encargado de recibir y distribuir el prana por todo el cuerpo es el vaso etéreo. En una persona de salud perfecta, el vaso cumple generosamente su misión y a veces absorbe más del que necesita y lo irradia hacia toda dirección, de manera consciente o de manera inconsciente. Pero si por el contrario, por debilidad o por otra causa es incapaz de absorber una cantidad suficiente de esa fuerza para su propio uso, actúa inconscientemente como una esponja, apropiándose de la vitalidad de otra u otras personas, especialmente de las sensitivas. Prana nunca puede separarse del cuerpo físico. Los tres, es decir, el cuerpo físico, el cuerpo astral y prana permanecen siempre juntos, esté el hombre dormido o esté despierto. Cuando prana cesa o deja de circular por alguna parte del cuerpo, pues esa parte se muere. Así es como se produce la ceguera, la sordera
Y de igual manera, si se separa completamente de todo el cuerpo, pues este cuerpo muere. ¿La falta de prana causaría enfermedades? Sí, porque tienes baja vitalidad, entonces podría ser motivo de enfermedades. Pero si se va, como comentaba anteriormente, de alguna parte en específica, esa parte muere, ya no hay manera de que reviva, porque necesitamos el prana, como comentaba antes, alimento para la nutrición, respiración y prana. Pero si tenemos la vitalidad muy bajita, pues estamos como más propensos. Claro, lo que hay que hacer es evitar que se desaparezca, porque si no muere esa parte del cuerpo. Claro, donde no circula prana, y esa es la causa que se da a la sordera, a la ceguera y así a otras enfermedades como esa. Entonces, el prana, ¿cómo lo obtenemos? La parte positiva del sol saliendo, ¿verdad? La naturaleza tomar sol, y la parte negativa en el cuerpo con los alimentos que nos da la tierra, los alimentos vegetales, frutas, etcétera. No carnes, no alimentos procesados, sino lo que es realmente alimento que nos nutra. No simplemente que nos sacie el hambre, sino que nos nutra. Al perder prana, vamos a morir, porque la necesitamos, es imprescindible. Gracias, Carlos. Con Bueno, gusto. yo quería también hacer un comentario sobre eso. Fíjate, Juan Carlos, que realmente la naturaleza es muy sabia, ¿no? O sea, el prana nos llega a través de la luz solar, pero impregna todo, todo el aire, vamos a llamarlo así, todo. Nosotros no solo necesitamos el sol, ¿verdad? Para recibir prana, sino lo estamos recibiendo a través del aire. O sea, por eso es la respiración. Aunque es conveniente recibir también la luz directa del sol en cierto momento y por poca cantidad, porque también vitaliza de alguna manera el prana directamente, pero siempre se está recibiendo prana. O sea, en condiciones normales es muy difícil que una persona tenga deficiencia de prana, porque en el aire está. Mientras estemos respirando, estamos recibiendo prana. Muchas veces hay alguna deficiencia, alguna falta de prana por alguna enfermedad que esté aconteciendo esa persona. ¿En qué sentido? Al haber una enfermedad, el cuerpo se desequilibra y no empieza, vamos a decir, a absorber la misma cantidad de prana que absorbe cuando una persona está sana. Por eso muchas veces las mismas, o sea, no es la deficiencia de prana que quizás cause una enfermedad. Una enfermedad va a causar esa deficiencia de prana porque el organismo está desequilibrado. Pero Existen muchos nombres para designar el cuerpo astral. He aquí unos cuantos. Linga Sharira, término sánscrito que significa cuerpo diseño, y el cual es probablemente su mejor definición. Doble etéreo, fantasma, espectro, aparición, doppelganger, hombre personal, alma irracional, alma animal, muta, elementario, aparecido, diablo, demonio. Algunos de estos títulos solamente se aplican al cuerpo astral cuando carece del cuerpo físico después de la muerte. Bhuta, diablo y elemental son casi sinónimos. El primero es sánscrito. Los hindúes designan por Bhuta el cuerpo astral, cuando con la muerte es liberado del cuerpo y de la mente, y por estar así separado de la conciencia es como un diablo en su estimación. No están muy equivocados siempre que nosotros podamos abolir la noción tradicional de que el diablo es un ángel caído del cielo, porque este diablo corporal es una cosa que emana de la tierra. Los nombres fantasma, espectro, etcétera, no son correctos, porque algunos de ellos no consideran si otros principios están o no involucrados en su construcción. Solo se describen así para describir cuerpos formados de materia algo más sutil que la que afecta a los sentidos físicos. Se podría objetar que el término cuerpo astral no es el apropiado para este propósito.
Esta objeción surge en razón de la naturaleza y la génesis de nuestros idiomas. Así es que en la búsqueda de palabras para describir el cuerpo interior en nuestro idioma, únicamente fueron encontradas las de cuerpo astral. Este término se aproxima estrechamente a lo real, puesto que la sustancia de esta forma se deriva de la materia cósmica o materia estelar. Pero la antigua palabra sánscrita, linga sharira, el cuerpo diseño, lo describe con exactitud, porque este es el diseño o modelo del cuerpo físico. Ese término es preferible al de cuerpo etéreo, porque este último podría sugerir la idea de ser subsecuente al físico, cuando en realidad el cuerpo astral antecede al material. Blavatsky, en un artículo publicado para la Revue Theosophique de abril de 1889, dice, y cito, la terminología establecida en la sociedad teosófica es la correcta, porque en todo caso, estos términos son una traducción fiel de sus equivalentes sánscritos, casi tan antiguos como la raza humana. Y además añade que esta terminología no podría ser modificada en la actualidad sin correr el riesgo de introducir un caos en las enseñanzas teosóficas, que sería deplorable y peligroso para su claridad. Cierro la cita. Esta afirmación es particularmente relevante y significativa a la luz de lo que en realidad ocurrió con la terminología teosófica en los libros escritos posteriormente, o sea, por otros teósofos. Además, en la clave de la teosofía, ella define claramente sus términos y su significado. El plano físico es conocible por medio de sentidos físicos, pero el plano del linga sharira o del cuerpo astral requiere de sentidos astrales diferentes a los físicos, que son los de la clarividencia y la clariaudiencia. Por eso, su traducción correcta es cuerpo astral. La confusión es que también a veces se habla de astral cuando se habla de emociones, por ejemplo. Entonces, a veces otros usan la tecnología de manera diferente. Sí, por eso es la aclaratoria que hace Blavatsky en ese artículo y lo que comenta después, que muchos otros escritores después cambian los términos. Entonces, cuando estamos hablando de esos principios que tienen que ver con el plano emocional, ese es el plano cámico, no el cuerpo astral. Alguna literatura denomina, como comentaste, cuerpo astral al cuerpo cámico, que no es correcto. El cuerpo cámico es el cuerpo de las emociones y los deseos. El cuerpo astral es el cuerpo etéreo. Entonces siempre es importante ir como a las fuentes principales. Estudiémoslo según la terminología y metodología que nos dieron los maestros y nos dieron Blavatsky. Existen otros, pero lo que hacen es lograr una confusión. Otros defienden eternamente aquella otra terminología, que incluso no fue una vez, muchas veces, incluso creo que hablan de 10 veces que la cambiaron, supuestamente para facilitar el entendimiento o aclarar, pero eso como dice el dicho, en vez de aclarar, oscurece. Pero eso es una opinión personal. Yo recomiendo, así lo hago yo, pues empezar ya de una vez por los términos como los habla Blavatsky. Yo los comencé también como los desean otras personas y después es un enredo, porque tienes que irte a la fuente original. Sí, de acuerdo. Para mí lo mejor sería usar la palabra sánscrita, liga sarida, entonces con liga sarida ya no hay ninguna duda, ¿no? Exacto, ya no hay ninguna duda. Al hablar de linga sharira ya sabes que te estás refiriendo al segundo principio en la Constitución Septenaria del Hombre. Gracias. A ti.
Adelante, Daniel. Sí, bueno, y agregando algo más, incluso si llamamos al cuarto principio cuerpo astral, no coincide con el plano del mundo físico. El segundo plano es el astral, después del físico. Entonces, también pues va a generar confusiones, porque Blavatsky lo deja también muy claro en la constitución sectenaria del hombre, los principios tienen correspondencia con los 7 principios del mundo físico. Entonces, si invertimos los nombres, pues también estamos invirtiendo quizá la noción de los planos, y es algo completamente errado. Por eso es que, bueno, como lo dijo Caro, lo conveniente es usar los términos como nos fueron dados y que fueron relacionados, o sea, se estableció esa concordancia entre principios y planos para poderlos identificar y poderlos trabajar. Pues si cambiamos los nombres se pierde también la correspondencia de los planos y los principios. Gracias, Carlos. A ti. El cuerpo astral está formado de materia de un tejido muy fino y sutil, si se le compara con el del cuerpo visible, y tiene una gran resistencia tensorial, de manera que cambia poco durante el curso de una vida, mientras que el cuerpo físico cambia cada instante. No tenemos el cuerpo físico que teníamos unos años atrás. Va cambiando debido a la transformación molecular. Podemos poner como ejemplo la renovación de las células estomacales, que suceden entre 3 o 5 días. Una vez al mes se renueva nuestra piel. Cada 10 años cambiamos de esqueleto y se le conoce como remodelación ósea. Sucede para reparar microdaños y regular el equilibrio de minerales en el cuerpo. El astral no solamente tiene esta fuerza de tensión inmensa, sino que también posee una elasticidad que le permite extenderse a una distancia considerable. Es flexible, plástico, extensible y fuerte. La materia de que se compone es eléctrica y magnética en su esencia, exactamente la misma de la que el mundo entero estaba compuesto en el ignoto pasado, cuando el proceso de la evolución no había llegado aún al momento de producir el cuerpo material para el hombre. Pero esta no es materia bruta ni cruda. Habiendo pasado por un vasto periodo de evolución y sufrido incalculables procesos de purificación, su naturaleza ha sido refinada a un grado mucho más allá de los groseros elementos físicos que nosotros vemos y palpamos con los ojos y las manos físicas. El cuerpo astral nace y muere con el hombre. Y aunque, como dice el texto, posee una elasticidad que le permite extenderse a una distancia considerable, no puede separarse demasiado del cuerpo físico durante su vida. Además, no muere con el cuerpo físico, sino que se desintegra junto a su cadáver. Por eso se recomienda, entre otras cosas, la cremación, porque aparte de las condiciones sanitarias, consiste en la pronta devolución a la naturaleza por medio del fuego de los elementos materiales que componen el cadáver, en lugar de una descomposición lenta y gradual. El cuerpo astral está unido al cuerpo físico por el cordón de plata. Cuando la persona muere, se rompe el cordón y se interrumpe definitivamente el flujo de prana al organismo. O sea que el prana llega al cuerpo a través del cordón de plata, como si fuera un conducto. El prana se transmite a través del cuerpo etérico por los nadis, que serían como una parte etérea del sistema nervioso. El cordón de plata es lo que une al cuerpo astral con el cuerpo físico. El prana circula a través del cuerpo etéreo, a través del doble astral, perdón. El cordón de plata es simplemente la unión entre el cuerpo denso y el cuerpo más sutil. A lo que se rompe ese cordón de plata, no hay manera de que se vuelva a la vida. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que después regresan,
A esas personas nunca se les rompió el cordón de plata, porque si no hubiese sido imposible. Ya no se puede regresar. ¿Por qué? Porque ya no puede haber prana, porque una de las funciones del cuerpo astral es la de permitir la circulación de prana a través del cuerpo físico. Tiene tres funciones principales y esa es una de las principales, ser el vehículo de prana. Las otras dos las vamos a ver más adelante en el texto. Pero ya Otra, lo que otra, se... no, te decía, a mí me había quedado la duda cuando se habló de que el cuerpo astral está a una distancia del cuerpo físico. ¿A qué distancia puede estar? ¿1 metro, 2 metros, 5 metros? ¿Hasta qué distancia del cuerpo puede estar? Bueno, eso no lo sabría decir porque eso depende de cada quien. Hay personas que han sabido manipularlo, no solamente en esta vida, sino que en otras encarnaciones. Se nos habla que no puede ser mucho lo que se separa, pero incluso hay unos que lo pueden separar lejos, incluso a otro sitio. Pero eso va a depender de cada quien. En el hombre común y normal, un par de centímetros. Quizás 30, 40 centímetros, pero esa es una interpretación mía. Mira, otra cosita que quería yo agregar de lo que estamos hablando ya sobre el tema del Lingacharira, que creo que no lo dice por aquí, que incluso, que iba más o menos relacionado a lo que Juan Carlos estaba preguntando también. Eh, el cuerpo astral es una copia al carbón prácticamente del cuerpo físico. Todos los órganos tienen su contraparte astral, el cerebro, el corazón, los pulmones, todos tienen una contraparte astral. Eso lo vamos a hablar más adelante cuando Más hablemos adelante. de la Ok. segunda función del modelo, Ok. de ser el modelo del cuerpo físico. Incluso el cuerpo astral es un poco más grande, se dice que sobresale aproximadamente 1 pulgada, 2, 3 centímetros más del cuerpo físico, incluso es un poquito más grande que el cuerpo físico. Y lo que hablaba Caro en el caso de esa elasticidad es que no solo se puede separar el cuerpo astral por completo del cuerpo físico, sino puede alargar también los miembros. O sea, una mano astral puede ser Eso lo va a decir el texto más adelante. también. Ay, disculpe, Disculpa, señora sí. Carolina, me estoy adelantando. Sí, exacto. Más Gracias. adelante lo va a decir el texto, va a hablar de las otras funciones y de lo que pasa en las sesiones mediumísticas o espiritistas. Listo, listo, listo. No hacemos más spoiler. Sí, por Gracias. favor. Ok, gracias. Entonces continuamos. Gracias. Disculpa que te interrumpí, pero es que eso viene más adelante. El cuerpo astral es el modelo guía. Ah, mira, justo ya aquí. Es el modelo guía del físico y todos los otros reinos tienen igualmente un modelo astral. Los vegetales, minerales y animales tienen un doble etéreo. Y esta es la única teoría que responderá a la incógnita de por qué la semilla reproduce su misma especie y los seres conscientes procrean otros seres semejantes. Los biólogos únicamente pueden decir que los hechos son tales como se les conoce, pero no pueden dar razón de por qué la bellota nunca podrá producir otra cosa sino una encina, excepto que jamás se ha sabido algo diferente. La doctrina verdadera era conocida en las escuelas de antaño y esa doctrina ha sido promulgada nuevamente en Occidente gracias a los esfuerzos de H.P. Blavatsky y de aquellos que han sido inspirados por sus obras. Esta doctrina nos dice que en épocas primitivas de la evolución de este globo, los diferentes reinos de la naturaleza fueron delineados, primeramente como plan o en forma ideal, y después de la materia astral comenzó a trabajar sobre este plan con la ayuda del principio vital, hasta que al cabo de largas edades, la forma astral humana completó su evolución y perfeccionamiento. Esta es, pues, la primera forma que la raza humana tuvo y en cierto sentido corresponde a la alegoría de la condición del hombre en el jardín del Edén. Después de otros largos periodos durante los cuales el ciclo del continuo descenso iba avanzando, la forma astral al fin se cubrió con una vestidura de piel y la forma física actual se introdujo en la escena. Esta es la explicación del verso en el libro del Génesis que describe cómo a Adán y a Eva le fueron dadas vestiduras de piel. Esta es la caída final en la materia.
porque a partir de ese momento, el hombre interior se esfuerza en elevar la masa entera de materia física a un nivel superior y animarla con influencias espirituales, con el fin de que ésta pueda estar preparada para avanzar todavía más durante el próximo gran periodo de evolución después de que el actual finalice. En la presente época, el modelo por el cual la criatura se desarrolla en el útero es el cuerpo astral, cuya forma está ya perfecta antes del nacimiento del niño. Es sobre este modelo que las moléculas se organizan por sí mismas hasta que el niño queda completamente formado. Y la presencia del etéreo cuerpo diseño explicará cómo la forma se desarrolla morfológicamente, hasta producir los contornos y figuras, como los globos oculares se impulsan por sí mismos del interior hacia la superficie de la cara y muchas otras cosas misteriosas de la embriología, que los médicos pasan por alto como una mera descripción, pero sin poder explicarlas. Esto explicará mejor que toda otra teoría las marcas de nacimiento del feto en el útero, negadas a veces por los médicos, pero bien conocidas por aquellos que se toman el trabajo de observar como siendo un hecho que ocurre frecuentemente. Entonces, como nos comentaba antes Daniel, la segunda función del cuerpo astral es el molde del cuerpo físico. El cuerpo físico del feto se construye sobre él. Él es su progenitor. Se dice también que es la madre del cuerpo físico y el padre es prana, que la fecunda. Recibimos nuestro cuerpo astral antes de nacer. En el proceso de construcción fetal se usa una parte y la otra parte se reserva y se va distribuyendo a medida que el niño crece. Se complementa y se vuelve verdaderamente activo a los 7 años. Tiene el tamaño que el cuerpo físico tendrá cuando llegue a edad adulta. Ok, Aina, y luego Juan Carlos va a dar la oportunidad a Aina. Mira, ya ves que en la actualidad esa, pues dijéramos, estas personas que dicen que más bien no se sabe o hay un dilema en cuanto el aborto, en cuándo se adquiere o no se adquiere no lleva una conciencia, sino que si ya tiene alma, no tiene alma. Bueno, hay una situación ahí que no queda claro y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. En cuanto a la teosofía, los fetos, dijéramos, entonces ya tienen desde antes ¿Ya tienen? Cuerpo. Pero ¿qué diríamos que tienen? Alma, que dirían que tienen, ¿qué tienen? Vaya. Sí, esa sería mi pregunta. Gracias, Cara. Bueno, es una pregunta interesante y complicada. Yo te lo voy a decir más o menos como yo lo entiendo, ¿verdad? O como lo he interpretado. Es, como dices, difícil saber en qué momento ahí entra el ego completamente. Se dice que va en medidas progresivas. Siempre hay una entidad. El ego siempre entra, pero no completamente. Se dice que hasta los 7 años se termina de completar el doble, hasta de 7 al 14, el siguiente cuerpo, el cámico, que es el de los deseos y las emociones, que por eso la psicología nos habla que ese es el momento entre 7 y 14 cuando vienen las rebeldías, etcétera, etcétera, porque el adolescente es el que adolece de algo. Y del 14 al 21 se da completamente el cuerpo mental. Es cuando ya tiene su raciocinio completamente, entonces ya está ese ego completamente en el ser humano. Pero yo no podría decirte si eso ciertamente es verdadero, es falso,
Pero hay, por supuesto que hay, yo entiendo que hay un ego, hay una entidad, porque ese feto se está formando con ese doble astral, y ese doble astral viene de un ego, porque viene basado en el karma, que también lo vamos a decir más adelante. O sea, que al abortar, sí le está truncando la vida a ese ego que viene allí. O sea, no es como que dice, ay, que no pasa nada. No, sí pasa. Esa es mi opinión. Sí, mi pregunta era respecto al doble astral. Va evolucionando también, entonces, conforme crece la persona, porque cuando la persona es bebé es diferente a cuando es joven o cuando es adulto. Entonces, si el modelo tendría que cambiar para adaptarse, o mejor dicho, para ser guía del cuerpo como se va desarrollando. No, fíjate que ya lo leímos anteriormente. El, el doble astral prácticamente no cambia. El que cambia es el cuerpo físico. Cuando nos es dado ese cuerpo astral, ¿verdad? Por la naturaleza, ya tiene el tamaño del que ese ego va a tener cuando sea adulto. O sea, él no cambia. O sea que nace, digamos, el cuerpo astral ya es adulto cuando aparece, mejor Sí, dicho, a eso voy. a ese tamaño, Ya. exactamente, sí. Bien. Y ahora sí, Sí, gracias. es así. Entonces ya después el niño, la niña, etcétera, va creciendo y lo va rellenando, pero ya está formado, o sea, el molde ya está. Correcto, ese molde definitivo, el que está ya formado. Exacto, Entonces, ya, ya está. Desde gracias. que nos es dado, ya está formado completamente y no tiene cambios prácticamente. El que tiene cambios es el físico, que por aquí anteriormente lo habíamos leído. Sí, La forma corporal en el desarrollo está sujeta al modelo astral y conectado con la imaginación de la madre por órganos físicos y psíquicos. La madre proyecta una fuerte imagen por horror, temor o cualquier otra emoción, y el modelo astral es afectado entonces similarmente. En el caso de un niño que nace naturalmente sin piernas, las ideas y la potente imaginación de la madre amputan e inhiben la pierna astral, lo que trae por resultado que las moléculas, no teniendo el modelo astral morfológico de la pierna sobre la cual alinearse y trabajar, no estructuran pierna corporal alguna, y así similarmente en otros casos. Por el contrario, donde quiera que nos encontramos a un hombre que aún siente la pierna que el cirujano le ha amputado o percibe los dedos que le fueron cortados, ahí entonces el miembro astral no ha sido afectado y por lo tanto el hombre tiene la sensación de que los miembros estuviesen aún unidos a su ser. Pues ni el bisturí ni los ácidos jamás dañarán el molde astral ya formado. Pero en las primeras fases de su desarrollo, las ideas y la imaginación sí tienen el poder del ácido o del acero afilado. Bueno, aquí cada quien puede tomar su propia interpretación. Todos, como sabemos, somos estudiantes, estamos aprendiendo. Yo particularmente no lo veo ni lo entiendo en que el autor lo está diciendo, la manera en que el autor lo explica, no solamente en esta parte, sino en otras partes más adelante. No concuerdo en la manera como lo dice, sobre todo cuando habla acá de que las ideas de la madre pueden amputar o inhibir la pierna astral o etcétera, puede intervenir en la formación de ese cuerpo astral. Yo no lo entiendo de esa manera, aunque el karma es un tema que es bien complicado, bien difícil y en nuestro nivel evolutivo pues difícil de comprender, pues yo no lo entiendo de esa manera, ¿verdad? Porque yo veo que a través del cuerpo astral se expresan los gérmenes kármicos producidos en una encarnación anterior. Así que este cuerpo astral es dirigido por el karma. Si la persona fue egoísta en su anterior encarnación, no va a contar con materiales de primera clase. Si por el contrario tuvo acciones nobles y altruistas, tendrá buen material, y aquí también interviene prana. Porque, ¿verdad? En las reacciones físico-químicas que tienen lugar en las células, es decir, en los patrones hormonales que intervienen en el carácter, en las enfermedades, en las habilidades, etcétera, interviene prana. Entonces, según mi interpretación, este es el método que la naturaleza utiliza para asegurarse de que en cada uno de nuestras vidas encontremos resultados en relación directa con lo que hemos realizado en vidas anteriores. Entonces yo no concuerdo tanto como que si la madre hace algo y
puede hasta ese punto perjudicar a su hijo. Sí hay maneras, cuando la mamá no se cuida en el embarazo, consume bebidas alcohólicas, droga, etcétera, etcétera, puede hacer un daño a ese niño, pero yo no creo que a este punto del doble astral, pero esa es mi interpretación. Ya cada quien pues, puede hacer su propio estudio y tendrá también su propio punto de vista y su propia interpretación. Buenas noches a todos. Caro, una pregunta. Durante el envejecimiento sabemos que lo que va cambiando es el físico y que, por ejemplo, pudo haber sido en la juventud una persona con mayor estatura, con una estatura X. En la vejez ya tiene una estatura Y, ¿sí? Entonces, el físico cambia. Mi pregunta es, ¿el cuerpo astral sigue siendo el mismo? Sí, el cuerpo astral sigue siendo el mismo porque el que cambia es el cuerpo físico. Incluso si a alguna persona le amputan algún miembro, su cuerpo astral sigue siendo el mismo, que era lo que comentaba más aquí, Ajá. ¿verdad? Que dice que si que le ha cortado, ¿verdad? Y siente el hormigueo o siente como que si estuviera, porque su cuerpo astral permanece intacto, no cambia. El que cambia y se va degenerando es el físico por cuestión molecular, pero el cuerpo astral se mantiene siempre igual. Sí, entonces el mental también sigue siendo el mismo. No hay, como dicen vulgarmente, choches. Bueno, el mental yo creo que sí va cambiando porque a medida que nosotros vamos cambiando nuestros pensamientos, los vamos purificando. Que esa es la idea de cada encarnación, ¿verdad? Ir purificando ese cuaternario inferior para que sea un mejor templo para ese ego. Irlos purificando, purificando para poder tener acceso y tener esa conexión con nuestro ego superior. Entonces, eso yo sí pienso que eso sí cambia, porque podemos modificarlos. Igual que nuestro cuerpo cámico. ¿Por qué? Porque nuestros deseos y nuestras emociones nosotros deberíamos irlos transmutando a que sean cada vez más altruistas y menos egoístas. Hay que recordar que tenemos, vamos a decir, dos mentes. Hay una mente, vamos a llamarle una mente física y la verdadera mente o el plano mental, la que se encuentra en el plano mental. Quizás lo que, por la pregunta que hacía Connie, entendí yo, que esa que llamamos de la chochera, la pérdida de esas capacidades mentales es de la mente física, que lógicamente va desvaneciéndose, va envejeciendo, se va desgastando, que puede ocurrir a cualquier edad, porque fíjate, Connie, no es solamente un efecto de la vejez. Hay personas que a temprana edad empiezan a perder memoria, capacidad intelectual por diferentes circunstancias físicas, porque son circunstancias físicas. Pero yo creo que Connie se refería un poquito a lo que es esa mente, que es la mente imperecedera, que es la de los principios superiores, porque esa es la mente que va guardando sí, todo lo transcurrido, lo aprendido y todas las experiencias de la vida que no se pierden porque es la que va a llegar una vez a la muerte, va a pasar por el proceso post-mortem y es la mente que se va a llevar todo lo bueno hacia el Devachan. Entonces, realmente sí, la chochera como tal, como le decimos vulgarmente, es un efecto físico. Es un efecto de la mente física, más no de la mente que ocupamos en el plano mental, que es la que ocupa el papel de guardar y recibir todas las experiencias, no solo de esta vida, sino de las otras vidas, que es prácticamente el ego. No sé si por ahí va lo que Connie estaba preguntando. En el hombre ordinario, que no ha sido disciplinado en ocultismo práctico o que carece de esta facultad por nacimiento, el cuerpo astral no puede retirarse del cuerpo físico a una distancia mayor de unos pocos pies, pues es parte de este. Lo sostiene y está incorporado en él como las fibras del mango que penetran la pulpa de la fruta. Pero también hay quienes, a consecuencia de prácticas seguidas en pasadas encarnaciones sobre la tierra, poseen desde su nacimiento la facultad de proyectar inconscientemente el cuerpo astral. Estos son los médiums, algunos videntes y muchas personas histéricas, catalépticas y escrofulosas.
aquellas que se han entrenado a sí mismas durante un curso prolongado en una disciplina excesivamente severa, que alcanza la naturaleza moral y mental bastante más allá del poder del hombre ordinario de esta época. Pueden hacer uso de la forma astral a voluntad, porque han trascendido completamente la ilusión de que el cuerpo físico es una parte permanente de ellos. Además, han aprendido las leyes químicas y eléctricas que rigen en este asunto. En su caso, ellos actúan con conocimiento y a conciencia. En los otros casos, el acto se lleva a cabo sin posibilidad de poder impedirlo o realizarlo a voluntad, o de evitar los riesgos que acompañan el uso incontrolado de las fuerzas de la naturaleza de un carácter elevado, ¿verdad? Se dice que esa entidad proyectada por medios y por sonámbulos principalmente puede comunicar a dónde fue, qué es lo que vio. Pero cuando el medium vuelve en sí o el sonámbulo se despierta, no retienen tal situación o información, porque no queda registrado en su cerebro. También les puede pasar o pueden ver las personas sensitivas o con estados nerviosos anormales, como lo está aquí el texto, ¿verdad? En el caso de los que lo hacen, que ya han logrado una naturaleza moral y mental, como dice el texto, interpreto yo que son los adeptos, quienes pueden viajar a donde quieran y su cuerpo físico, en caso de que estén encarnados, queda con funciones suspendidas en su último grado de vitalidad y están con sus principios superiores activos. Por eso están conscientes en todo momento y recuerdan todo. Entonces, esos serían los verdaderos viajes astrales, lo que pueden hacer los adeptos. Bueno, es que no estoy con el término viaje astral, porque no es un viaje astral. Ellos utilizan su Mayavirrupa, ¿verdad? El Mayavirrupa es un cuerpo ilusorio de pensamiento e imagen creado por la voluntad y pensamiento no solamente de un adepto, uno de la mano izquierda también lo puede usar. Es una ilusión pasajera que es creada por la mente, porque ¿verdad? La mente tiene el poder de Kriya Shakti. Entonces el adepto o el chela, vamos a hablar solamente del lado derecho, el lado positivo, pueden usar voluntariamente su Mayavirrupa, mientras que el hombre común no. ¿Verdad? Solo algunos casos excepcionales, y no es el caso aquí que estamos hablando del que nos concierne, que estamos hablando aquí de los medios, etcétera, no es el caso, sino en otro cuando ya el caso del moribundo. Y se le llama así porque es una forma mental ilusoria creada por un uso en particular según las circunstancias y puede además trasladarse a grandes distancias. Entonces, en ese caso no sería como un viaje astral, sino que el maestro y el chela tienen un trabajo que hacer, necesitan comunicarse con alguien y se presentan allá. Pero ese cuento de que yo quiero hacer un viaje astral, pero yo quiero ir a París, y entonces voy y hago así, o sea, no, eso no tiene nada que ver con lo que aquí hablan de los maestros ni nada de eso. Nosotros, cada vez que dormimos, vamos al plano astral. Por eso se llama de viaje astral. ¿Por qué? Porque vamos al plano astral. Cuando nosotros dormimos, descansamos, salen nuestros principios superiores y acá solamente queda el cuerpo físico y el cuerpo astral, con todas las funciones que ameritan, ¿verdad? De equilibrio de prana, lo que es la parte sistemática fisiológica del cuerpo, ¿verdad? Todos los procesos que suceden mientras descansa, y los principios superiores están en el plano astral. ¿En qué nivel del plano astral? Recordemos que cada plano tiene 7 subniveles. Bueno, el que cada quien le corresponda según su vibración y con la armonía con que sintonice. Pero esto de los viajes astrales conscientes, la mayoría de la gente, no voy a decir todas, pero esto también es una opinión muy, muy personal. De repente quieren hacerlo, lo forzan a hacer y entonces lo dicen como ¿para qué? ¿Para qué tú quieras hacer eso? ¿Te va a ayudar eso a ser una mejor persona? ¿Te va a ayudar eso a prestar un servicio a la humanidad, a otro? Entonces, ¿para qué lo quieres? Todos esos CDs y todo eso nos va a venir. Pero cuando estemos moralmente, como nos dice el texto, moralmente preparados y tengamos la sabiduría, y etcétera, etcétera. El cuerpo astral posee en sí lo que nos comentaba Daniel anteriormente. El cuerpo astral posee en sí los órganos reales de percepción correspondientes a los órganos exteriores de los sentidos. En él se encuentran la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto.
tienen un sistema completo de nervios y arterias que les son propios para la conducción del fluido astral, el cual es al cuerpo astral lo que nuestra sangre es al cuerpo físico. El cuerpo astral es el nombre personal verdadero y en él están también situadas las percepciones subconscientes y la memoria latente, los cuales están siendo mal usados hoy en día por los hipnotizadores modernos, a quienes a su vez tienen muy desconcertados. Así, cuando el cuerpo muere, el hombre queda en libertad, el hombre astral queda en libertad y como en la muerte, el hombre inmortal, la tríada, se remonta a otro estado, el cuerpo astral se convierte en el cascarón del que fue el hombre viviente y requiere cierto tiempo para disolverse. El cascarón astral retiene todos los recuerdos de la vida que el hombre ha vivido y así es como puede repetir de una manera refleja y automática lo que el fallecido sabía, decía, pensaba y veía. Permanece cerca del cuerpo, permanece cerca del abandonado cuerpo físico casi todo el tiempo hasta la disgregación de este, ya que tiene que pasar a través de su propio proceso de desintegración. El cascarón astral puede hacerse visible bajo ciertas condiciones. Este es el fantasma de las seances o sesiones espiritistas, en donde se le induce a enmascararse como el verdadero espíritu de tal o cual individuo, atraído por los pensamientos del medium y sus acompañantes, vagamente revolotea donde estos se encuentran reunidos y es entonces galvanizado con vida artificial por una multitud de fuerzas elementales y por el activo cuerpo astral del medium que tome parte de la misma. De este espectro astral, tal como si fuese de una fotografía, son entonces reflejadas en el cerebro del medium todas las pretendidas evidencias que los espiritistas alegan son suficientes para probar la identidad del amigo o pariente fallecido. Estas evidencias son aceptadas como prueba de que el espíritu del fallecido está presente, en razón de que ni los medios ni los participantes están familiarizados con las leyes que gobiernan su propia naturaleza, ni con la constitución, poder y funcionamiento de la materia astral y del hombre astral. Aquí en este texto también hay otro, el que les comentaba yo, que difería de lo que está diciendo el autor. Cada quien puede hacer también sus propias investigaciones, porque eso se trata del estudio, ¿verdad? Cada quien estudia y haga su propia investigación y su propia interpretación, porque aquí él habla de que el cuerpo astral se convierte en el cascarón astral. Y anteriormente dice, permanece cerca del abandonado cuerpo físico casi todo el tiempo antes de que se complete la disgregación de este. Entonces, el cascarón astral, según nos dicen los maestros, y Blavatsky, se forma en el cama loca, ¿verdad? Cuando va el cuaternario sobreviviente y pasa la segunda muerte o la gestación, ¿verdad? Que los principios superiores abandonan a esa entidad Kamarupa y queda ese vacío, esa cáscara, ¿verdad? Entonces, ahí es como entiendo yo, según dicen los maestros y Blavatsky, que se forma el cascarón. Entonces, él aquí lo asocia con el cuerpo astral. Pero por ser el molde, el cuerpo astral, de donde se forma el cuerpo físico, pues contiene igual también todos sus órganos, que era lo que nos decía al principio, pero en etéreo, es su contraparte. Posee, como habíamos comentado anteriormente, nadis o canales sutiles por donde circula el prana o la vitalidad. Además, este cuerpo astral es el que aloja los chakras, ¿verdad? Que son los puntos de conexión entre los distintos vehículos de conciencia. Los nadis serían como la contraparte del sistema nervioso y por allí se transmite el prana,
Por eso repetimos nuevamente lo apropiado que es cremar el cadáver en lugar de enterrarlo, para que no haya una descomposición lenta y gradual. Las personas que son sensitivas, que van a los cementerios, pues esa entidad que ven ahí al lado del muerto es el cuerpo astral, porque el cuerpo astral no se separa del cuerpo físico, se desintegra cuando se desintegra el cuerpo físico. Al cremarlo, pues cada uno regresa a su origen. Sí, pues yo también me había confundido porque yo tenía entendido que el cascarón se formaba con el cama, con el cuerpo cama, el cuerpo cámico, más el mental inferior. Y acá hablan de un cascarón que se convierte con materia astral. Entonces ahí me venía pues también este cruce, ¿no? Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con eso porque, o sea, así no nos lo explican los maestros ni Blavatsky. La filosofía teosófica no niega los hechos demostrados en reuniones espiritistas, pero da una explicación de ellos enteramente opuestas a la de los espiritistas. Y ciertamente la ausencia total de explicaciones lógicas y científicas por parte de estos supuestos espíritus sobre los fenómenos que se dice ellos mismos producen, confirma la aseveración de que no tienen luz o conocimiento propio alguno que comunicar. Ellos meramente pueden producir ciertos fenómenos cuya investigación y correspondientes deducciones solo pueden ser propiamente llevadas a cabo por un cerebro disciplinado y guiado por la Trinidad viviente de espíritu, alma y mente. Y aquí, perdón, otra clase de fenómenos espiritistas requiere una breve mención. Tal es la aparición que es descrita como espíritu materializado. Los estudiantes de teosofía sabemos que existen los fenómenos mediumísticos y espiritistas, pero los rechazamos. ¿Por qué? Porque es una degradación de las almas. Los que creen en esas comunicaciones deshonran a los muertos. Por supuesto que también afirmamos que existen entidades puras y altruistas, como los nirmanakayas, por ejemplo, quienes pueden comunicarse y de hecho se comunican con algunos pocos, ya sea con adeptos, con chelas, etcétera. Pero seguramente no con medium, ni con cualquier medium ordinario o con cualquier persona que fuese sensitiva. Jamás se podrían poner en comunicación y muchísimo menos a través de prácticas como esas. Eso lo harían solamente los habitantes del bajo astral. ¿Y quiénes son los habitantes del bajo astral? Pues estos cascarones elementarios o elementales. Presentamos pues tres explicaciones. Primero, que el cuerpo astral del medio viviente se desprende de su cuerpo y asume la apariencia del supuesto espíritu. Porque una de las peculiaridades de la materia astral es su capacidad de reflejar una imagen que yace invisible en el éter. Segunda, el cascarón astral del difunto, totalmente carente del espíritu y de la conciencia de aquel, se hace visible y tangible cuando la condición del aire y del éter es tal que permite modificar la vibración de las moléculas del cascarón astral al punto de hacerlo visible. Aquí cuando está hablando del cascarón, sí concuerdo que es el cascarón que queda el residuo después que han abandonado los principios superiores en el plano astral, que ya no es el doble astral. Los fenómenos de densidad y aparente peso son explicados bajo otras leyes. Tercero, un volumen invisible de materia eléctrica y magnética es acumulado y sobre este se refleja desde la luz astral la imagen de cualquier persona que se desee, ya esté viva o muerta. Esta aparición se supone que sea el espíritu de tal o cual persona, pero no lo es. Y ello ha sido justamente llamado por H.P. Blavatsky un fraude psicológico, porque pretende ser lo que no es. Y así parezca raro, esta misma explicación de las materializaciones ha sido dada por un espíritu en una sesión espiritista ordinaria, pero nunca ha sido aceptada por los espiritistas, justamente porque esta teoría trastorna su concepto sobre el retorno de los espíritus de las personas fallecidas.
Los maestros en la carta 16 dicen que no están en contra del verdadero espiritismo, sino en contra solamente de la mediunidad indiscriminada y especialmente en contra de las manifestaciones físicas como materializaciones y posesiones por medio de trance. Aquí también radica la importancia del conocimiento de la Constitución sectenaria, que está dividida en dos regiones, ¿verdad? La primera, perecedera, que es el cuaternario inferior, y la segunda, que es la eterna, la tríada superior. Aunque el cuaternario inferior es perecedero, no quiere decir que todo sea eliminado o destruido inmediatamente después de la muerte del cuerpo físico, sino que tarda en desintegrarse y generalmente con esas energías es con la que se comunican los medios, que se hacen pasar por espíritus de familiares. Además a eso, hay formas elementales con cualidades excepcionales que podrían engañar a más de uno. Son ellos además los responsables de las materializaciones y de todas las producciones de fenómenos físicos como ruidos, luces, transportaciones, agua, etc. ¿No? En esas tres partes que él leyó, que él describió aquí, que él separó, fíjense que ahí está hablando eso de proyecciones. Siempre se habla en eso de proyecciones de las partes etéreas. Entonces, es como lo veo yo, o sea, el cuerpo astral no se proyecta, o sea, no se separa para ir a un lado a otro, simplemente puede hacer proyecciones. Eso es como yo lo entiendo. Y, y por eso yo no estoy en ese concepto, como lo decía Caro también, y lo preguntaba Juan Carlos, de los viajes astrales. O sea, el cuerpo astral no viaja, no viaja. A mi entendimiento, los principios que viajan son Kama y Mana. Porque los tres principios inferiores, como dice todos los textos, son inseparables y ellos se quedan en el plano físico. Se quedan en el plano físico. O sea, esos tres pertenecen al plano físico porque en él viven. Viven junto al cuerpo físico. Aunque pertenecen a planos diferentes, prana o el principio pránico pertenece a un plano, al tercero, el cuerpo astral pertenece al segundo, pero ellos viven en físico. Ellos no se pueden separar del físico mientras esté encarnado. Entonces, eh, volvemos a tocar el tema y lo veo por ahí, y creo que aquí lo dice, lo explica bien claro, que hay proyecciones, son proyecciones de ese cuerpo astral o de esa materia astral. ¿Por qué? Porque se puede manifestar en el astral, que es su plano, pero como una proyección solamente. Pero igual como dice Caro, pues es cuestión de estudiarlo, no son temas, yo tampoco lo tengo muy claro, tengo un pequeño entendimiento más o menos y es mi razonamiento basándome en la constitución septenaria y en el cuaternario inferior y en la triada superior. Finalmente, el cuerpo astral explica casi todos los fenómenos psíquicos extraños que acontecen en la vida cotidiana y en las relaciones con medios verdaderos. También explica la naturaleza de las apariciones, la posibilidad de que las mismas sean vistas y evita, por tanto, que el que dude científicamente infrinja su buen juicio al aseverar que usted no vio lo que usted está seguro de haber visto. La superstición se elimina si se explica la naturaleza verídica de estos fenómenos y si se destruye el temor irracional a lo desconocido, el cual hace al hombre temeroso de ver un espectro. De la misma manera, también podemos explicar el movimiento de objetos sin contacto físico, lo que nos comentaba Daniel anteriormente, porque la mano astral puede ser proyectada y forzada a asir un objeto y arrastrarlo o traerlo hacia el cuerpo. Cuando se demuestre que esto es posible, entonces los turistas no serán objeto de burlas al aseverar haber visto a los yogis hindúes hacer volar en el aire las tazas del café y también hacer que los objetos distantes aparentemente se acerquen hasta ellos sin ser tocados por los yogis o cualquier otra persona. Todos los casos de clarividencia y clareaudiencia son igualmente explicados por mediación del cuerpo astral y de la luz astral. Los órganos astrales son los que verdaderamente ven y oyen, y como todos los objetos materiales están constantemente en movimiento
dentro de sus propios átomos, la vista y el oído astrales no son obstruidos y pueden funcionar a una distancia tan grande como la expansión de la luz y materia astral, que se extiende por todos los contornos de la Tierra. Así fue que el gran vidente Swedenborg vio casas quemándose en la ciudad de Estocolmo mientras se encontraba en otra ciudad a muchas millas de distancia, y de esta misma manera cualquier vidente contemporáneo ve y oye a larga distancia. La forma materializada en las sesiones espiritistas, la mayoría de los casos, es el cuerpo astral del medium. Usa sus miembros astrales para la transportación o movimiento de objetos. En otros casos, como comentábamos anteriormente, son elementales. La clarividencia se refiere a la capacidad de percibir eventos, objetos o personas que están más allá de los sentidos físicos, lo que se conoce comúnmente como visión más allá de lo visible. Se valen generalmente de la luz astral, que son los 4 niveles más bajos de la cacha, y se refiere a una especie de cuerpo o fluido sutil que permea y rodea al mundo físico. Es una especie de memoria o espejo de lo que ocurre en el plano físico y astral. Swedenborg fue un científico, filósofo y místico sueco, conocido por sus experiencias astrales y espirituales. Acá el texto y el autor no nos habló de la tercera función, solamente nos habló de 2 funciones del doble astral, ¿verdad? La primera, ser el vehículo de prana. La segunda, ser el modelo del cuerpo físico, pero no habló de la tercera función, así que también es importante mencionarla. Esa función, la tercera, es ser el puente o elemento transmisor entre la actividad psíquica y el cuerpo físico. Esta función es de extrema importancia. Linga Charira es el eslabón que comunica al cuerpo físico, a Churla Charira, con los vehículos emocional y mental, haciendo de este modo la transmisión de emociones, deseos y pensamientos a nivel físico mediante el sistema nervioso y el cerebro físico respectivamente. Un ejemplo de esto es la aplicación de la anestesia. La estructura química de lo que se le inyecta o se le hace inhalar al paciente, que obliga al cuerpo astral a retirarse del cuerpo físico, privándolo así de su sensibilidad. Sin este puente de comunicación entre el cuerpo astral y el sistema nervioso, pues no se causa ni se siente dolor. Para concluir el capítulo, también podríamos agregar que el cuerpo astral o Linga Charira también es llamado el aura de la salud, ya que a través de sus vibraciones, su tamaño y su aspecto es posible determinar el estado de salud de la persona y su grado de vitalidad. Recordemos también que para el hombre normal, la separación del cuerpo astral y del cuerpo físico solo tiene lugar con la muerte, porque se rompe el cordón de plata, que es lo que los mantiene unidos. Pero algunas personas, como los medium, proyectan una parte de él, dividiéndolo en 2, ya que, como mencionamos, no puede separarse en su totalidad del cuerpo físico porque causaría la muerte. Entonces, esta separación o división pone al cuerpo físico del medium en un estado de letargo, dejándolo con debilidades y además le causa desórdenes nerviosos. Desde el momento que se separa el cuerpo físico del cuerpo astral, esa parte queda inerte o parcialmente insensibilizada. Un ejemplo también de esto es como cuando se nos duerme un brazo o una pierna por haberlos mantenido por un tiempo prolongado en una posición incómoda. Cuando frotamos esa parte, ¿verdad? Esa parte dormida, sentimos pinchazos o alfileresazos. Y eso es porque a medida que va regresando el cuerpo astral, esa sensación es producida por los átomos etéreos o los átomos astrales penetrando los átomos más densos, o sea, los del cuerpo físico. Como otro dato,
También podemos agregar que el Linga Sharira del varón es femenino o negativo y el de la mujer es masculino o positivo. También es importante agregar el caso de las personas que tienen trasplante de algún órgano, ¿verdad? Que estas personas siempre tienen que estar medicadas. ¿Por qué? Porque hay una tendencia natural al rechazo de ese órgano. ¿Por qué? Porque el cuerpo astral no lo reconoce como suyo, sino como algo externo. Las personas que dicen que ven el doble etéreo de otra persona podrían estar viendo entonces el linga salida de la otra persona y ver su estado de salud. Sí, hay personas que tienen esa capacidad. Eso es un tipo de clarividencia. Sí. Porque he escuchado de personas que pueden detectar enfermedades justamente viendo el aura, ¿no? Sí, exactamente. Incluso la medicina homeopática trabaja sobre el cuerpo astral, no sobre el cuerpo físico. Todo sucede primero en el cuerpo astral y se transmite al otro. Cuando hay alguna enfermedad, primero pasa en el cuerpo astral y luego pasa el cuerpo físico. Primero los planos sutiles, luego el plano físico. Pero sí, hay personas, Juan Carlos, que tienen esa habilidad. Menos de la que se supone que promocionan de hacerlo, pero sí hay. ¿Y cuál sería la relación entre el Liga Sarira y los chakras? Él es el que aloja los chakras. Los chakras son etéreos y se mantienen en el Linga Charira. Ahí es donde están. O sea, los chakras son realmente parte de Liga Sarira en todo caso. Sí, exacto. Ajá. Ah, bueno, ya. Se me aclara más la idea. Muchas gracias. Gracias. Sí, por eso es que por allí él lo llama. Muy poca gente lo dice. Realmente eso se consigue muy poco en la literatura teosófica. Por ahí, como él decía más arriba, el cuerpo astral es el verdadero hombre, es el que contiene todo. Fíjate que creo que los chakras no tienen, no conozco mucho el tema, pero por lo poco que he visto, creo que los chakras no tienen contraparte física. Solamente los chakras están alojados en el cuerpo astral. Entonces, le consigo bastante sentido a eso que él dice es el verdadero hombre, porque contiene todo. Miren, otra cosita que acabo de recordar ahorita, pues justamente lo leí esta mañana, estaba haciendo una revisión de otro tema, pero hay un artículo, no recuerdo bien si lo leí, hay un artículo que trabaja Blavatsky que es el de los sueños, y hay otro artículo que se llama Diálogo entre dos editoras, y en los Collective Writing también aparece como el doble o el doble, los dobles o el Doppelganger, algo así que lo llaman también. Bueno, fíjense que Blavatsky hace una aclaratoria también con el caso de tratar de movilizar el astral más allá de donde está, quizás, vamos a llamarlo naturalmente permitido. Y ella dice que muchas veces las muertes que ocurren, que la ciencia no las detecta porque murieron, ha sido porque el ser está tratando de manejar ese cuerpo astral, lo está tratando de movilizar más allá de donde puede y se rompe accidentalmente el cordón de plata y fallecen. Eso es otra aclaratoria que hace Blavatsky y dice claramente que no es recomendable. Entonces, es lo que venimos hablando de los viajes astrales, es una confusión y un error hablar de que el cuerpo se moviliza. Si se moviliza más allá, el cordón astral corre el riesgo de desprenderse, de romperse, se interrumpe la vida, se interrumpe esa conexión entre el cuerpo físico y el cuerpo astral y la persona muere. Yo de repente lo voy a buscar bien en cuál de los dos artículos está y que Caro lo coloque por allí en el chat, porque sí está interesante porque ella lo dice justamente, hacen muchas muertes ocurren por esa separación indebida del cuerpo astral del cuerpo físico. Las personas que están en coma, ahí tienen su cuerpo astral, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esas personas? Ay, Dios. Me hace una pregunta interesante, complicada. Yo no sabría qué decirte porque él está latiendo. Mientras el corazón esté latiendo, ¿verdad? Hay vida, está respirando. Pero ¿hasta qué punto esa persona realmente tiene vida?
Cuando nosotros venimos aquí al plano terrenal es a vivir experiencias. Vivimos esa experiencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para alcanzar diferentes estados mentales, es decir, aumentar nuestra conciencia, ser más altruista, ser mejor ser humano, crear solamente karma positivo. Entonces, cuando una persona está ahí en coma, está pero no está. No sé en qué momento está su manas, si está allí, qué está haciendo, no sé. Por eso la mayoría de las personas teósofas no autorizan a que los dejen en coma. Si tienen que dejar este plano, lo dejan. Porque no se sabe, Sí, porque perdón, ay, no estás no te escuché avanzando. bien. Ajá. Sí. Los teósofos que comentaste, perdón, ahí no te Que los capté bien. teósofos, por eso la mayoría de los teósofos no autorizan estar en coma. Simplemente si ya su cuerpo no tiene sus propias capacidades para mantenerse en vida, pues dejan el plano. No hacen trasplantes de órganos, ellos ni reciben tampoco, ni tampoco hacen transfusiones de sangre. Ah, correcto. Porque no, bueno, no te sabría decir qué pasa con esas personas en coma, pero lo que me dice a mí la lógica y mi interpretación es que si venimos a este plano a vivir experiencias, quizás por apegos estás manteniendo a alguien ahí. No lo juzgo porque a mí no me ha pasado, es muy difícil aceptar la pérdida de un ser querido. Es que es una situación complicada. Pero mientras tanto ahí no está evolucionando, ahí no está pasando nada porque está inerte, no está viviendo Ujú. experiencias, está preso, Gracias. está presa, el Sí. alma está presa. Caro, yo tengo un comentario, pregunta. Por ejemplo, en algún momento que X persona haga un viaje astral y en el experimento se rompa el cordón de plata, ya no puede regresar a su cuerpo, No, porque de acuerdo a esto, ya está muerta. Entonces, ¿qué pasa con ese ego? ok, primero, se le rompió el cordón de plata, no hay manera ni forma en que vuelva a la vida. Ese cuerpo físico muere. Ahora, si el karma de esa persona, suponte que hizo ese viaje astral cuando tenía 25 años, por decir un número, y esa persona estaba, su karma tenía la intención, el de su destino era vivir hasta los 80 años, de los 25 a los 80, él va a estar en el plano astral de la Tierra. ¿Por qué? Porque sus principios superiores no han gastado la energía que necesitaban. Cada principio viene con una energía, ¿verdad? Según la edad que nos toca desencarnar por el karma. Entonces, no era su momento de desencarnar. Esa entidad solamente ha perdido su tríada inferior, que ha perdido el cuerpo físico, el doble astral y prana. Y ha sido un desprendimiento de una manera violenta. Entonces, esa persona realmente para los procesos post-mortem no está muerta, porque no hay una separación de sus principios superiores. Entonces esa persona va a quedar vagando en el plano astral desde los 25 hasta la edad en que le hubiese tocado morir. Eso mismo pasa con los suicidas y con los accidentados. Sí, Y esos son la parte más peligrosa porque ellos se sienten tentados a regresar al plano físico, sí. a regresar a estas funciones mediunísticas, que es lo peor que podrían hacer, no solamente para ese ego, porque crea un karma negativo gigantesco, sino para el propio medium. Uh-huh. Sí, gracias. Con gusto, Connie. Memoria. Pero también le podemos preguntar a Oscar. Sí, porque realmente no. Sí, a no ver qué entiendo. Sí, nos explica Oscar al respecto. sí. Quizá estamos, bueno, o yo quizás estoy Estamos equivocado, especulando. estoy especulando y quizás no es así como yo lo veo, pero así, hasta este momento así es como lo entiendo. Pero sí sería bueno que Oscar nos aclarara, nos diera un poquito más de luces al respecto. Sí.
No sé si puede también referirse, creo que por ahí también hay creencias de ese tipo, por eso digo, viene mucho la creencia popular, que una persona en otra vida fue marcado, qué sé yo, no sé, como digo, un animal que le hizo un daño y esa marca fue en algún sentido karmática, él trató de herir al animal, matar al animal y el animal lo dejó marcado, esa marca por karma van a ser en su próxima encarnación. Eso lo he leído yo en algunos, sí lo he leído en algunas partes, pero me parece que va mucho a la creencia popular, ¿no? Entonces, no sé, yo no lo veo tanto como de esa manera que el cuerpo físico, hay otros autores, perdón, que dicen que el que le falta un brazo fue porque le cortó un brazo a otra persona en otra vida. Hay una creencia de ese tipo también. Yo no lo veo tanto como eso. Yo por eso les hacía referencia que lo veo también aunado a las fallas de la naturaleza, que básicamente la naturaleza es sabia, pero no es perfecta. A veces comete errores y, y se habla muy claro en la literatura de los errores que comete la naturaleza al formar cualquier cuerpo como tal. Pero bueno, esa es mi interpretación y mi opinión al respecto. Pero yo no voy muy atado a esto de que las marcas físicas se traspasen o que una persona porque le cortó el brazo a otro en otra vida va a venir sin brazo en la siguiente vida. Yo no lo veo de esa manera. Les agradezco a todos muchísimo su presencia, sus participaciones. Muchísimas gracias. Y nos vemos entonces en 15 días. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche y un feliz descanso. Gracias, Caro.